Esto es Wonderland, un mundo donde nos atrevemos a pensar diferente. Yo soy la licenciada Ana María Hernández Martí. Soy abogada y notaria en Puerto Rico y traductora. Y mi fascinación por las bodas me llevó a ser oficiante y coordinadora. En Wonderland celebramos la diversidad y en este podcast te hablo de todas las maravillas que vivo. Así que te doy la bienvenida a esta linda aventura. Hola y bienvenidos a Wonderland. Este es un episodio muy especial, es el último del año 2020 y ¡wow! ¡Qué aventura este año! Primero que todo quiero darles las gracias por su apoyo. Sin ustedes Wonderland no existe, así que desde el fondo de mi corazón, gracias, millones de gracias. Hoy es un episodio especial, además de que es el último del 2020, es un episodio un poco más personal y por eso lo titulé Una humana en Wonderland. Les voy a hablar de varios elementos que he encontrado en esta travesía como empresaria y una travesía que también he desarrollado mucho en el 2020, que es de conocimiento personal, de desarrollo interno. Y les voy a hablar de unos elementos que se entrelazan entre el mundo del empresarismo y el desarrollo personal. Me he dado cuenta que tener tu propio negocio es casi un camino espiritual, como decía Gray Dalis. ¿Por qué? Porque se repiten muchas situaciones que podemos ver el reflejo del trabajo que hacemos en nuestra vida personal, cómo se manifiesta en la vida empresarial. Yo hablo desde mi experiencia como empresaria, como dueña de mi propio negocio, pero estoy segura que esto también puede resonar con las personas que tienen otro tipo de empleo, porque realmente la vida personal y la vida profesional son espejos y las cualidades que nos hacen buenos profesionales también nos hacen buenas personas, ayudan a nuestras relaciones interpersonales y viceversa. Así que les voy a hablar un poquito de estos elementos para que tengan un poco de contexto. Desde el 2017 yo he pasado muchas transformaciones y transiciones tanto en mi vida personal como en mi vida profesional. Han terminado varias relaciones importantes, me quedé sin trabajo y tuve que empezar a crear mi propio negocio. Así que toda esta experiencia de vida me ha llevado a analizar mucho cómo ser mejor persona y también cómo ser mejor empresaria. Y desde ahí es que les estoy hablando sobre estos elementos que he visto que una vez los trabaje, ya sea en mi vida profesional o en mi vida personal, rinden frutos y veo los resultados, veo cómo avanzo, veo cómo mejoro y también mi vida y mi entorno. El primer elemento que se repite tanto en mi vida personal como en mi vida como empresaria es el miedo. Todos experimentamos miedo, mucho se habla del miedo, el miedo lo dejamos en la gaveta, hazlo con miedo pero hazlo, etc. Y el miedo es un gran obstáculo, pero también podemos aprender mucho del miedo. ¿A qué yo personalmente le tengo miedo? Y me he dado cuenta que me paralizo. Tengo miedo muchas veces a ser yo. ¿Y por qué? Porque a veces tengo miedo a hacer too much, como dicen por ahí, a ser muy extra. Tengo miedo a que mis opiniones, mis pensamientos sean considerados muy fuertes o que no sean entendidos. Tengo miedo a expresar lo que quiero, muchas veces por las mismas razones. Miedo a expresar lo que quiero porque puede que no lo obtenga. Miedo a expresar lo que quiero porque puede que me digan que no. Y así sucesivamente, muchos otros miedos que todos nos podemos identificar o que todos podemos mencionar. Me he dado cuenta que el 90% o el 95% diría yo de las cosas a las que tenemos miedo o las situaciones a las que les tenemos miedo no son reales. Esos resultados a los que les tenemos miedo no son reales y nunca van a pasar. He aprendido que el miedo es una fantasía que nos creamos en la cabeza. ¿Por qué? Muchas veces porque estamos pensando en experiencias pasadas y creemos que el resultado que obtuvimos en alguna ocasión parecida será lo que pasará
ahora. Y como dije, el 95% de las veces eso no es verdad. ¿Qué he hecho para combatir el miedo o qué he hecho para superar el miedo? Pues muy clichoso, pero cierto. Lo hago con todo y miedo. Y les cuento algo que me pasa cada rato, que a veces, por ejemplo, mando un mensaje al que le tenía miedo de enviar y de momento apago el celular o apago la computadora porque tengo miedo a la respuesta. Así que respiro hondo, apago para como que no pensar en eso, no atraer energía negativa, y luego cuando sé que estoy lista emocionalmente o energéticamente o estoy más relajada, entonces abro la computadora o prendo el celular y la mayoría de las veces, como les comenté, la respuesta es totalmente diferente a lo que yo esperaba. Hago las cosas con miedo. Otra cosa que hago mucho a veces cuando tengo miedo a hacer algo es que grito o en mi mente hago como que ¡ah! Y mientras estoy haciendo lo que estoy haciendo o dejo salir la energía de alguna manera. El ejercicio me ha ayudado mucho cuando me pongo ansiosa porque tengo miedo a una respuesta o miedo a un resultado. Trato de liberar esa energía, pero es con el estómago hecho nudos, tensa, pero lo hago. Otro elemento que para mí ha sido de mucho trabajo, lo tengo que trabajar continuamente, diría yo que diariamente, es la comparación. Déjenme decirle que gastamos tanto tiempo comparándonos y esa energía de comparación es tan drenante, es horrible. Yo he aprendido a poderla visualizar, como que sé que me estoy comparando. Ana María, cálmate, relájate, respira. Tú no eres igual a esa persona o esta situación no es igual a la situación de otra persona o de otro negocio. En los negocios tendemos mucho a compararnos, mucho, porque queremos resultados, ¿no? Queremos resultados económicos, queremos resultados en el desarrollo de nuestra empresa, etcétera. Y tendemos mucho a compararnos. En la vida personal también tendemos mucho a compararnos, especialmente, por ejemplo, en mi experiencia, que es lo que estoy viviendo actualmente. Por ejemplo, si tuvimos una ruptura amorosa y esa persona ahora comparte su vida con otra persona, empezamos a comparar situaciones o empezamos con este tipo de pensamientos, ¿por qué con esa persona sí y conmigo no? Todo eso súper detrimental. Sé y reconozco que es algo que hay que trabajar, que debemos evitar, pero siempre pasa. No es algo que pueda decir que ya estoy liberada de eso o que encontré la fórmula mágica para no compararme. He aprendido a reconocerlo y he aprendido a hablarme a mí misma y tratar de eliminar esos pensamientos de mi mente. Una de las cosas que he descubierto es que nosotros no conocemos la historia completa. Nosotros no conocemos la historia completa de ese negocio o del dueño de ese negocio o dueña de ese negocio que nosotros creemos que le va mejor que a nosotros. Nosotros no conocemos la historia o lo que está pasando en la vida de esas otras personas, de esa expareja con la que estamos comparándonos o con la que estamos pendiente a ver qué hace o qué deja de hacer. No sabemos porque no estamos ahí, como dice el dicho que decimos mucho aquí en Puerto Rico. Nadie sabe lo que está en la olla más que la cuchara que lo menea. Así que eso debe ser como que lo primero que nos venga a la mente cuando reconocemos un pensamiento de comparación. Nosotros no conocemos la historia, incluso cuando conocemos a la persona, incluso cuando nos cuentan cosas, porque todos sabemos que nosotros no decimos el 100% de nuestra verdad. A veces nosotros mismos no conocemos el 100% de nuestra verdad. Por lo tanto, es bien importante recordarnos esto cuando nos estamos comparando. No sabemos exactamente el 100% de la historia de esa otra persona. Recientemente vi un post que me encantó mucho, no sé si han visto la serie Queen's Gambit, espero estarlo diciendo correctamente, es una serie que hay en Netflix de esta jugadora de ajedrez y salió un post recientemente hablando de cómo el productor presentó su idea de esa serie a no sé cuántos estudios, le tardó no sé cuántos años en que un estudio aceptara su propuesta, tuvo que reescribir el libreto varias veces,
pero fue mucho tiempo y mucho trabajo y muchos no que recibió en el camino hasta que por fin esa serie sale y es extremadamente exitosa ahora mismo. Y me encantan esas historias así porque muchas veces no conocemos todo ese trabajo, todo ese bagaje que hay detrás de los negocios, de las relaciones, de las personas que producen el resultado que estamos viendo y con el que nos estamos comparando. Así que la comparación, como dije, es una energía muy negativa, nos drena mucho y lo importante que hay que saber es que todos tenemos nuestra propia historia, nuestro propio camino. Es muy difícil reconocer esto. Yo lo acepto. No les estoy diciendo que yo tengo aquí todas las respuestas ni las fórmulas mágicas para nada. Simplemente les estoy hablando desde mi experiencia. Pero la comparación es una actitud, como dije, que drena, es muy frustrante y lo que me ha servido a mí en mi experiencia es recordarme que mi historia es única, que a lo mejor la historia que yo me había hecho de lo que iba a ser mi vida no es lo que está ocurriendo en este momento, pero esa es parte de la magia. Vuelvo y repito, no ha sido fácil el camino para llegar aquí a esta conciencia, pero es la manera en que he podido manejar este sentimiento o esta actitud de comparación. Otro elemento muy importante que va de la mano con la comparación es la vulnerabilidad. Santo universo, qué difícil es ser vulnerable y es una de las lecciones más importantes y que más ha jamaqueado mi vida en el 2019 y 2020. Ser vulnerables no es fácil. ¿Por qué? Porque implica dejar ver nuestras inseguridades, dejar ver nuestros sentimientos reales, dejar ver nuestra tristeza, dejar ver nuestros puntos débiles. Y eso es muy difícil, pero la vulnerabilidad es muy importante tanto en los negocios como en la vida personal, porque nadie nos puede ayudar si no conoce realmente lo que estamos sintiendo. No podremos accesar las herramientas necesarias para avanzar en nuestro proceso, ya sea empresarial, profesional o personal, si la otra parte no conoce la realidad de la situación. Si tapamos la realidad, si tratamos de pintarlo todo color de rosa o pintarlo todo muy bonito y nunca nadie sabe realmente las dificultades que estamos pasando, los obstáculos que se nos presentan en el camino, no nos van a poder ayudar. Nuestros clientes, si no conocen nuestra realidad, a lo mejor se comportan de una manera y si conocieran la realidad de lo que está pasando dentro del negocio o los obstáculos o las dificultades que uno está pasando como proveedor de servicios, nos pudieran ayudar o pudieran comportarse diferente o pudieran llegar a un acuerdo, a un mejor acuerdo con nosotros, por ejemplo. También en nuestra vida personal, si nuestra pareja, nuestras amistades, nuestra familia no conoce la realidad de nuestros sentimientos, no sabe que X o Y cosa nos molesta, no sabe que nos estamos sintiendo tristes o alegres, no nos pueden ayudar, no nos pueden acompañar en el proceso. Les voy a dar un ejemplo. Yo formo parte de un programa de una preaceleradora empresarial que se llama Pre-18 con mi proyecto de los productos Equal Love. En una de las reuniones semanales, yo comuniqué que estaba frustrada por los resultados que había obtenido esa semana. Mi manager, la persona que está a cargo, ¿verdad?, de supervisar o dirigir mi trabajo dentro de este programa, sugiere que tengamos un one-on-one para que yo me desahogue, para que les deje saber cómo me estaba sintiendo y para ella, ¿verdad?, ayudarme, acompañarme a través de eso que me estaba pasando esa semana. Cuando tuvimos nuestra sesión one-on-one, ella me dijo algo muy importante, que es que muchos empresarios no se atrevían a ser transparentes, no se atrevían a comunicar cuando estaban frustrados o cuando se sentían estancados, etc. Y a veces terminaba el programa y cuando terminaban, entonces era que le decían, ¿tú sabes qué? En tales momentos yo me sentía así, en tales momentos me pasó esto, pero no me atrevía a decirlo. Y ella siempre daba mucha tristeza porque decía, si yo lo hubiera sabido, te hubiera podido ayudar.
Así que fíjense qué gran lección que si yo no lo hubiera expresado cómo me estaba sintiendo, ella no me hubiera podido ayudar y me ayudó un montón. Esa sesión que tuvimos one on one fue maravilloso. Número 1, me demostró que los resultados que yo estaba viendo no eran reales. Me demostró que la perspectiva que yo estaba teniendo sobre la situación era muy diferente a la realidad. Me dio herramientas para mejorar esos resultados, me dio herramientas para aplicar y, ¿verdad?, hacer modificaciones que representaran un beneficio para mi negocio. Y además me dio esa gran lección y me sentí bien porque ella me dijo que estaba contenta de que yo me hubiera atrevido a ser tan transparente y decir cómo me sentía, porque así pues había podido recibir la ayuda que necesitaba, que tuviera eso muy presente. Así que eso es una lección, fue una lección para mí. Yo lo hice porque he estado practicando, se me hace muy difícil, pero he estado practicando ya, como les dije, desde el año pasado, he estado practicando ser más abierta con mis sentimientos, ser más vulnerable, atreverme a decir cómo me siento. Y también a buscar apoyo, que es parte de la vulnerabilidad, atrevernos a pedir ayuda. Y dentro de ese proceso, pues me atreví en ese momento a decir cómo me sentía. Y gracias a eso pude salir de esa frustración, salir de esas emociones que estaba sintiendo y moverme hacia adelante, buscar soluciones a lo que yo entendía eran unos problemas o buscar soluciones a lo que yo entendía que me estaba frustrando y seguir adelante. Ser vulnerables no es fácil, pero para que ustedes vean que, contrario a lo que podemos pensar, ser vulnerables nos abre puertas. Muchas veces pensamos que si somos vulnerables, lo que va a pasar es que nos van a rechazar o nos van a percibir como débiles, pero es al revés. Vamos a encontrar la ayuda que necesitamos, incluso si nos rechazan. Aunque en el momento no parezca así, eso es bueno porque sabemos con quién no contar. Sabemos quién no está en nuestro equipo y nos obliga a buscar entonces quién sí nos puede ayudar o a buscar abrir esas puertas que nos ayuden a movernos hacia adelante. Otro de los elementos tan importantes, tanto en la vida profesional como en la personal, es el compromiso. Y todos podemos pensar, sí, cuando yo hago algo yo tengo compromiso. Pero el compromiso no es fácil tampoco, porque el compromiso requiere que nosotros escojamos eso con lo que estamos comprometidos una y otra vez, y no es fácil. ¿Por qué? Por ejemplo, en la vida profesional requiere que si yo tengo un proyecto, yo me comprometa con ese proyecto, con esa visión de 1001 maneras diferentes. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a recibir rechazo. Y cuando digo rechazo, no lo digo, el rechazo lo vemos como fracaso, pero el rechazo simplemente es que a alguien no le gusta nuestro producto, nuestros servicios, o alguien, o una empresa, o una persona no se alinea con nuestra visión, y eso no es malo. Eso va a pasar todo el tiempo porque la diversidad es maravillosa y somos todos diferentes. Y lo que me gusta a mí no necesariamente te gusta a ti y viceversa. Y como empresarios es difícil entender eso porque, claro, queremos tener infinitos de clientes, queremos tener éxito imparable, pero esa no es la realidad. Hay personas que no se alinean con nosotros y eso está bien. Es difícil entenderlo, pero créanme que es mejor conocer quién no se alinea contigo a luego entablar una relación de negocios y que a mitad de camino nos demos cuenta que las visiones no son las mismas, no son compatibles. Eso crea más problemas, crea fricción, crea frustración, crea incomodidad. Así que el rechazo no lo podemos ver como bueno ni malo, es simplemente algo que pasa y nos va a pasar a través de nuestra vida en todos los aspectos de la vida personal y profesional. Hay personas en la vida personal, valga la redundancia, que no se alinean con nosotros, y no estoy hablando solamente de relaciones amorosas, también hablo de familiares y amistades. También la vida, si el universo nos la regala, es larga. Todos cambiamos, modificamos nuestra visión, nuestros gustos cambian. Así que a través de la vida también puede ser que
dos personas, sus visiones estén alineadas y llega un momento dado en que esas visiones ya no son compatibles. Y eso también pasa. No es bueno ni malo, simplemente tenemos que aprender a manejarlo. Entonces, el compromiso requiere que escojamos nuestra visión una y otra vez. El compromiso requiere que nos mantengamos fieles a eso que queremos y eso muchas veces no es fácil. Ejemplo, en las relaciones personales de pareja, nosotros hay días que amamos, veneramos, idolatramos a esa persona con la que compartimos nuestra vida, pero en otros momentos más difíciles, a veces no es tan fácil ver a esa persona con esos ojos. O también pasa que hay situaciones en las que sentimos que esa persona no está cumpliendo con nuestras expectativas y ahí se prueba el compromiso. Esta persona en esencia sigue siendo parte de mi visión, sigue siendo parte de mi energía, sigue siendo parte de lo que yo quiero a futuro. Si la respuesta es que sí, ahí entra el compromiso. Tengo que escoger a esa persona nuevamente día a día y trabajar con eso que a lo mejor no está funcionando, pero eso no es fácil. Ese compromiso no es fácil porque muchas veces es más fácil decir hasta aquí y terminar. Muchas veces es más fácil comenzar algo nuevo, arriesgarse a ver qué pasa y no trabajar por eso que queríamos o por eso que teníamos en nuestra vida. En las empresas pasa lo mismo. Muchas veces tenemos una visión de nuestro negocio, de nuestro producto, y alguien nos dice que no le gusta. O un cliente dice, no me gusta tu estilo, no quiero trabajar contigo. Ahí entra el compromiso. Yo quiero seguir trabajando con esto. Mi trabajo, los servicios que yo ofrezco, mi producto, representan la visión que yo tengo de vida. Si la respuesta es que sí, ahí entra el compromiso. Hay que comprometerse con ese servicio, hay que comprometerse con ese producto, buscarle la vuelta, ver qué fue lo que no funcionó, aprender de eso, modificar y seguir adelante, pero comprometidos con esa visión inicial, con esa esencia que fue lo que nos llamó a comenzar eso desde un principio. Así que en resumidas cuentas, el compromiso suena fácil, pero no lo es. Porque vuelvo y repito, requiere que escojamos lo mismo muchas veces, día a día. El compromiso muchas veces lo vemos o aprendemos que es, te escojo hoy y hasta aquí ya, porque yo estoy comprometida contigo, comprometido contigo, o comprometida o comprometido con ese trabajo, con ese servicio, con ese producto y ya. Pero nos damos cuenta que es un trabajo continuo. No es decir sí una vez y ya. Es que van a venir situaciones que nos van a poner a prueba ese compromiso y no es fácil seguir diciendo que sí cuando el camino se pone difícil o cuando sentimos que nos rechazan o cuando sentimos que algo no está funcionando. Es más fácil terminar y buscar algo nuevo. Muchas veces es más fácil hacer eso que seguir intentándolo con lo mismo o con la misma persona. Otro elemento muy importante, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional, y vuelvo y repito, yo estoy hablando desde mi experiencia, hablo en tercera persona, pero la realidad del caso es que estoy compartiendo con ustedes mis aprendizajes, mi camino evolutivo que he experimentado en estos últimos años siendo empresaria. Otro elemento que se comparte entre la vida profesional y la personal es la comunicación. ¡Qué lección más importante! ¿Y cuánto tenemos que trabajarla? Yo soy una persona que me encanta hablar, me encanta comunicar y he aprendido mucho de la comunicación, las formas de comunicarnos. He aprendido mucho también a qué no comunicar y no significa que no me exprese. A veces tenemos que entender, esto me lo enseñó una gran amiga. Ella una vez me dijo, Ana María, no todo lo que tú piensas o sientes tienes que publicarlo. Estábamos hablando de las redes sociales. Y ella me dijo, no todo lo tienes que publicar. Y eso no significa que tú no seas fiel a tus valores o fiel a tus creencias. Es que simplemente hay cosas que tú actúas sobre eso, pero no siempre lo tienes que comunicar, no siempre lo tienes que publicar, no siempre tienes que estar showing it to the world para que sea válido. Y eso fue una gran lección. Ella me lo había dicho varias veces anterior
a esa vez que resonó y me hizo sentido, pero esa vez que me lo dijo, ahí fue que lo capté y lo entendí. Y hay una diferencia muy grande entre que no todo lo tienes que comunicar versus a no expresarte y a tener miedo a hablar de tus convicciones o a ser vocal en cuanto a tus creencias o lo que estás sintiendo. Es difícil hacer la diferencia entre una cosa y otra, pero hay cosas que ciertamente no hay que comunicar y muchas veces con nuestras acciones comunicamos mucho más que verbalmente. Así que a veces hay que enfocarnos en cómo yo quiero comunicar esto y, más importante aún, ¿por qué yo quiero comunicar algo? Esa es una pregunta muy importante que si nos tomáramos el tiempo de pensar un poco antes de hablar y pensáramos por qué yo quiero decir esto o por qué yo quiero comunicar esto, nos ayudaría mucho a tener una comunicación más saludable y efectiva, tanto en nuestra vida profesional como en nuestra vida personal. Les voy a poner un ejemplo. Yo tiendo mucho a hacer este tipo de expresión. Según te mencioné en el mensaje anterior, según te dije antes, ese tipo de expresión yo lo uso mucho porque a mí me frustra mucho que comunique algo y a las personas se les olvide o no lo lean o no me tomen en cuenta. Yo lo tomo como un abandono o lo tomo como casi un insulto, como que esta persona no me está prestando atención y eso me frustra mucho, pero me di cuenta de dos cosas. Una, que yo logro con decir o recalcar que ya yo te lo dije o que según el mensaje anterior te estoy repitiendo una información. ¿A qué resultado positivo lleva eso? La mayoría de las veces a ninguno. ¿Por qué? Porque generalmente las personas o se molestan cuando le dices que le estás repitiendo algo o lo ignoran y yo me quedo igual de frustrada porque esas personas no reconocen el hecho de que ya esa información la tenían y yo me frustro más todavía. Así que empecé a entender que no ganaba nada con recalcar el hecho de que ya yo había expresado o ya yo había escrito o ya yo había comunicado X o Y información. También entendí que me costaba repetirlo. Si la persona no me escuchó bien o no me entendió o no lo leyó, pues, ¿qué me costaba a mí repetir la información? Claro, todo depende de la situación. Si es algo que ya llega a un punto, que te lo he dicho 50 veces, pues hay otro problema y hay que examinarlo. Pero en términos generales, en la vida cotidiana, me di cuenta que esa comunicación no llevaba a nada. Que yo comunicar el hecho de que ya yo había brindado esa información, realmente, como decimos aquí en Puerto Rico, no pintaba nada. Así que a veces no lo logro. Pero la mayoría de las veces ya yo he aprendido a no hacer ese tipo de expresión y simplemente repetir la información. En vez de decir, ya yo te lo dije, decir lo que sea que haya que decir y ya, sin recalcar el hecho de que esta información ya había sido provista. En la vida personal, muchos de ustedes sabrán que pasa lo mismo, que nos debemos preguntar por qué yo quiero comunicar algo. ¿Cuál es la razón de ser? Y muchas veces cuando nos hacemos esa pregunta o si tenemos la maravillosa oportunidad de hacernos esa pregunta antes de hablar, antes de expresarnos, nos vamos a dar cuenta de cuáles son nuestros sentimientos reales. ¿Qué hay detrás de esa expresión que yo voy a comunicar o quiero comunicar? Si nos preguntamos el por qué antes de hablar, eso va a abrir un mundo de posibilidades. Y nos va a dar la oportunidad de examinar bien a qué realmente está relacionado o relacionada esa expresión. Y nos va a salvar de discusiones, nos va a salvar de dramas innecesarios. Así que la comunicación es un elemento muy, muy importante en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional. También otra cosa que me he dado cuenta que es muy importante y para mí se me hace muy difícil de manejar es la forma en la que comunicamos las cosas. Muchas veces cuando leo un correo electrónico, por ejemplo, que me molesta, he aprendido, vuelvo y repito, no siempre lo logro, pero he aprendido a cogerme un break
y decir, ¿sabes qué? En este momento no voy a contestar este mensaje porque estoy molesta, porque estoy de mal humor y con esa actitud es que voy a contestar y después me voy a arrepentir. Y me cojo un break del mensaje, a menos que sea algo muy urgente. Y si es algo muy urgente, muchas veces lo que hago es reconocer que recibí el mensaje, lo voy a contestar prontamente. Y me alejo de esa situación. Y ¿saben qué? Me he dado cuenta muchas veces que hasta leo mal las palabras. De momento, me alejo de ese mensaje, cuando lo retomo y lo vuelvo a leer, me doy cuenta que dice otra cosa totalmente diferente y que yo lo tomé muy distinto a lo que decían las palabras. ¿Por qué? Porque estaba molesta, porque no era lo que esperaba, porque me frustró ese mensaje o lo que sea que estaba sintiendo en ese momento. Pero nubló mi vista tanto que leí mal el mensaje. Yo leí una vez algo que también resonó mucho conmigo, que decía que uno lee los mensajes de texto y los correos electrónicos con la emoción con la que uno se siente, no con la que la escribieron. Yo por eso soy bien fan de los voice notes de WhatsApp. Todos los que me conocen saben que yo dejo muchos voice notes. ¿Por qué? Porque ahí se puede apreciar un poco mejor la actitud y así me aseguro que mi comunicación llega clara a la otra parte sin ese sentimiento del que lo lee o del que lo interpreta. Y me ayudó mucho a llegar a ese punto de entendimiento, ese mensaje que leí, no era un mensaje, perdón, ese artículo que leí sobre los mensajes de texto, WhatsApp y los correos electrónicos, del drama que se forma con los mensajes de texto y los correos electrónicos, porque leemos los mensajes como nos sentimos y muchas veces nos estamos sintiendo de alguna manera que no tiene nada que ver con ese mensaje que estamos leyendo. Eso es otra cosa. A veces ese día estamos tristes por otra cosa, frustrados por otra cosa, molestos por otra cosa. Leemos el mensaje con ese sentimiento y asimismo también respondemos. Y como dije, si nos damos el tiempo de alejarnos de ese mensaje y luego volver a él cuando lo leemos, les aseguro que muchas veces se van a dar cuenta que lo leímos mal. La comunicación es algo trascendental, toma mucha inteligencia emocional, trabajarla, darnos cuenta de cómo hablamos, de cómo nos expresamos, de cómo nos movemos, de nuestro demeanor. Muchas veces también nosotros pensamos que estamos expresando algo y la otra persona está entendiendo o viendo otra cosa muy diferente. Otra cosa que me ha ayudado mucho en la comunicación es preguntarle a la otra persona si me está entendiendo o qué entendió. O por ejemplo, una vez estaba hablando con una persona de un tema muy delicado y cuando terminé la conversación le dije, ¿cómo me veo? Me veo bien tensa y, disculpen la palabra, y con cara de bicha. Y la persona me dijo, mira, no, ¿sabes qué? Te ves bien relax y aprecio mucho que hayas podido tener esta conversación conmigo de una manera tan tranquila y tan relajada. Y yo me sentía totalmente diferente a eso que esa persona estaba captando. Así que también es bien importante para una comunicación saludable preguntar a la otra parte qué está entendiendo, cómo se está sintiendo o cómo nos está viendo o nos está percibiendo. Y eso nos ayuda también a nosotros entonces a modificarnos si nos tenemos que modificar o a explicarnos mejor. Y el último punto o elemento que quiero compartir, que ha sido de mucho aprendizaje trabajar, tanto en mi vida profesional como personal, es la paciencia. Y este sí que es el gran trauma de mi vida. Yo soy una persona sumamente impaciente, espero resultados inmediatos, me frustro mucho cuando no veo lo que esperaba, cuando mis expectativas no se ven cumplidas. Y créanme que los últimos 2 años, 2019 y 2020, me han enseñado mucho sobre la paciencia. ¿Qué es lo más importante que he aprendido a implementar en mi vida que me ha ayudado con la paciencia? A dejar las cosas tranquilas. ¿Saben qué me ha ayudado mucho con eso también? Las plantas.
Las plantas, muchas veces pensamos que hay que estar encima de ellas, pendientes del agua, de la luz, de esto, de lo otro. Y muchas veces eso es lo peor que podemos hacer. Las plantas sí, hay que estar pendientes de ellas, pero también dejarlas ser. Simplemente aprender a leerlas, como quien dice, a leer sus características específicas para saber cuándo necesitan de nosotros. Pero el resto del tiempo hay que dejarlas ser. Pues yo he aprendido a dejar las cosas ser y esto no es fácil. Creo que el 2020 para todos, todas y todes fue una gran lección sobre eso porque no podíamos planificar mucho porque constantemente estaban cambiando las situaciones, estaban cambiando las órdenes ejecutivas, estaban cambiando las directrices, etcétera. Pero como quiera es una lección muy difícil. Pero he aprendido a que muchas veces si yo dejo algo tranquilo, igual que los mensajes, y digo, ¿sabes qué? En este momento yo no voy a atender eso. Una cosa es hacer eso, dejar las cosas fluir, y otra cosa es el denial y huirle a las situaciones. Son dos cosas muy diferentes, pero hay una línea gris entre ambas. Es simplemente aprender a pausarnos. ¿Sabes qué? En este momento no voy a atender esta situación. Yo la voy a atender cuando yo esté más calmada. Yo la voy a atender cuando entienda que haya suficiente tiempo o espacio para que yo haya explorado todas las posibilidades relacionadas a esta situación y entonces pueda decidir la mejor manera de atenderla. Y ¿saben qué? Pero muchas veces cuando hago esto, las cosas se resuelven solas a veces. O recibo esa respuesta que estaba esperando, o a veces tengo resultados que ni me pude imaginar. En la vida personal también he aprendido a ser paciente con las personas en el sentido de dejarlas ser, de que las personas son como son y eso no es bueno ni malo, simplemente vibran diferente y que tengo que entender muchas veces que a lo mejor una persona no es para mí en cierto sentido. A lo mejor una persona no vibra conmigo y nunca va a vibrar, pero eso no es bueno ni malo. No significa que en otros aspectos sí podamos ser compatibles, pero en eso, en lo que no estamos en sincronía, pues hay que dejarlo a un lado. También he aprendido a modificar un poco para atender a esa persona de la manera en que mejor le funciona. Por ejemplo, si una persona me expresa, mira, yo hablando no es la mejor manera de comunicarme. A mí se me hace difícil hablar, pero para mí es más fácil escribir por WhatsApp o escribirte un mensaje de texto. La primera vez que a mí me dijeron eso, yo formé todo un drama, porque cómo era posible que no podíamos comunicarnos hablando, pues eso había que mejorarlo, había que intentarlo. E insistí siempre en querer cambiar a esa persona o querer cambiar esa manera de manejar las situaciones de esa persona. Eso no funcionó. Y aprendí que qué me costaba a mí, si yo me puedo comunicar bien hablando y escribiendo, qué me costaba a mí acomodarme a la forma de comunicación de ella y resolver las cosas escribiéndonos. ¿Por qué no? Porque yo tenía en mi mente que esa no era la mejor manera de comunicación, porque a mí no me gusta comunicarme por texto, por lo que les expliqué ahorita, de que a veces se malinterpretan las intenciones o las emociones. Eso también es un riesgo con la comunicación hablada, así que ¿por qué no intentarlo de esa otra forma? Y así muchas cosas aprendí de si no es algo que me violenta, si no es algo que definitivamente no se alinea conmigo, que es algo que va en contra a lo mejor de mi visión de vida o de mis valores, etcétera, ¿por qué no intentarlo de la manera que funcione para la otra persona? Acoplarme a esa persona. También, por otro lado, dejar a las personas tranquilas. Mira, si la comunicación no se está dando, si las cosas no están funcionando, mira, dale espacio a esa persona. A mí se me hace muy difícil hacer eso. Les voy a dar 2 ejemplos, en la vida personal y en la vida profesional. En la vida profesional me pasa que a veces escribo un mensaje y no recibo respuesta y me frustro. ¿Y cómo va a ser que no me puedes responder inmediatamente? ¿Y cómo va a ser que no me puedes responder en un día? ¿Y qué tanto puede haber estado pasando que esta persona no puede atenderme? Me siento rechazada, me siento frustrada. Y después cuando recibo la respuesta resulta que no es nada relacionado a ese drama que yo me hice en la cabeza. A lo mejor la persona no había visto el mensaje, a lo mejor la persona
tuvo una situación fuera de lo común que no pudo atender mi mensaje y las 1001 posibilidades que hay de todas las cosas que pudieron haber pasado que evitaron que esa persona contestara el mensaje y que no tiene nada que ver con que me está ignorando o me está rechazando. Así que he aprendido cuando escribo mensajes y veo que me estoy frustrando, me estoy desesperando porque no he recibido respuesta, dejarlo ir y decir, ¿sabes qué? Universo, te lo entrego. Si está para que me conteste, y si no, no. Y darle seguimiento en un tiempo apropiado. No estar ahí pendiente y darle seguimiento a lo mejor excesivo, que eso también no ayuda. Así que he aprendido a decir, ¿sabes qué? Si la persona no contesta, lo voy a dejar ir. Y en la vida personal también pasa lo mismo. Hay que dejar a las personas ser y dejar que las cosas fluyan. En el dating life pasa mucho. Le escribimos a una persona, la respuesta a lo mejor no es lo que nosotros esperábamos o a nosotros nos gusta una persona, pero esa persona no nos corresponde, nos frustramos, empezamos rápido con estos pensamientos, o mejor dicho, yo empiezo con estos pensamientos de no soy suficiente porque no le gusto y 20,000 dramas más que me hago en la cabeza. Y he aprendido, aunque se me ha hecho muy difícil, número 1, a tener paciencia, simplemente esperar a ver si esta persona me contesta, a ver si yo le gusto también, o simplemente dejar a las personas ser y dejar eso quieto. Si no me contesta, pues yo sigo mi vida. Pero no forzar nada. He aprendido, vuelvo y repito, no es fácil, pero he aprendido que los resultados son mucho más bonitos si uno no fuerza las cosas. Si uno no fuerza las situaciones y simplemente deja fluir la energía. No es que no hagamos nuestro esfuerzo, no es que no pongamos de nuestra parte, es simplemente entender que hasta aquí, entender que ya tú, por ejemplo, en el dating life, ya tú demostraste tu interés, ya tú hiciste el approach, ya tú hiciste la invitación, la respuesta o el resultado, tú no lo puedes controlar y hay que tener paciencia y dejar que la energía fluya. En verdad espero que esta conversación les guste. Espero que esto les aporte de alguna manera en sus vidas, tanto profesionales como personales. A lo mejor les invite a trabajar en su desarrollo interno, en preguntarse cómo estoy reaccionando ante el mundo, ante las personas, ante mi trabajo. Les ayude a abrirse a nuevas posibilidades, les dé una nueva perspectiva, de a lo mejor les aporta luz sobre alguna situación que están pasando. No sé, realmente es un compartir muy personal que tenía ganas de publicarlo hace tiempo, porque muchas veces a través de todas estas situaciones que les he comentado, yo me siento como que soy la única o como que nadie me entiende. Y a lo mejor esta conversación resuena con ustedes y pueden decir, mira, pero si a ella también le pasa lo mismo que a mí. O mira, yo también he tenido ese aprendizaje. Y nos sentimos acompañados, acompañadas y acompañades en este camino de vida. Les deseo un feliz año. Les envío 1000 bendiciones. Les dejo 40 abrazos, 20 besos. De verdad que los últimos 3 años en mi vida han sido tan reveladores que por eso sentía esta necesidad de compartir un poco de lo que he podido vivir con ustedes. Déjenme saber si esto que les dije resuena con ustedes. Déjenme algún mensaje en Instagram o en Facebook. Estoy como wonderland.pr. O tomar un screenshot a la portada de este episodio y me tagueas en Instagram. No sé, me encantaría saber qué piensan de este episodio, si les gustó, si resonó con ustedes, si lo apreciaron, si en algo aportó a sus vidas. Si disfrutas de Una Abogada en Wonderland, recuerda suscribirte para que los episodios de este podcast se descarguen automáticamente en tu teléfono o en tu computadora. Y también déjame una valoración de 5 estrellas en la plataforma de podcast que sea tu favorita para que más personas lleguen a Wonderland.